Hola chicos, bienvenidos al video podcast exclusivo del mes de noviembre de 2022 en el Patreon de la Bruja Verde. En esta ocasión vamos a hablar de materiales que pueden perjudicar la salud al usarlos para hacer elaboraciones calientes de fitoterapia, herbalismo o cosmética natural. Cuando estudiamos una formación de fitoterapia, es básica la explicación de que nunca debemos usar utensilios de aluminio o plástico para nuestras elaboraciones calientes, ya que estos utensilios liberan partículas que pasan a nuestro preparado y del preparado a nuestro organismo al consumirlo o al aplicarlo sobre la piel y es malo para la salud. Pero con esta info quería dar una vuelta de tuerca porque hoy en día tenemos gran cantidad de información y de estudios que no teníamos hace una década. Así que vamos a repasar los materiales que son perjudiciales a la hora de utilizarlos como herramientas que van a contener nuestras elaboraciones. Antes de continuar, como viene siendo habitual, me gustaría hacer un disclaimer. Llevo un año queriendo hacer este vídeo para la serie de fitoterapia que he estado grabando y subiendo, pero lo he ido dejando porque esta información puede resultar incómoda o puede resultar polémica para algunos y además es una gran carga de información que te doy de golpe y que a lo mejor te estalla un poco la cabeza porque es lo que tenemos ahí. En la vida real, en el exterior, lo que tenemos en nuestras cocinas, etc. Así que, bueno, disclaimer, no hago este vídeo para molestarte o para decirte que estás haciendo mal o para decirte que tienes que hacer. Me gusta mucho investigar y os traigo por ello cantidad de información. También me gusta buscar una vida más sana y libre de productos que dañen nuestro organismo. Por eso doy esta información, pero tú eres libre de elegir y de hacer lo que tú quieras, independientemente de lo que yo diga aquí en este video podcast. Y ahora sí, continuemos. ¿Por qué hay materiales que no se deben usar en nuestros utensilios para hacer elaboraciones calientes? A la hora de usar un contenedor o utensilio donde introducimos los ingredientes de nuestras elaboraciones, o también podemos aplicarlo a los utensilios para remover o medir, hay materiales que en frío no ocasionan ningún daño porque no liberan sustancias, pero que por el contrario, al calentarlos, ya sea al fuego o porque contienen un preparado durante días o en entornos muy calurosos, liberan sustancias que pasan a la elaboración que estemos realizando. Es decir, migran del material original del contenedor, del material del contenedor en el que lo elaboramos, a la elaboración que estamos realizando, ya sea en fitoterapia, en herbalismo, en cosmética natural e incluso en cocina. Estas sustancias perjudiciales pueden ser tanto metales que se acumulan en nuestro organismo y que hacen daño porque no se pueden liberar o porque causan enfermedades por las altas acumulaciones o porque cuando hay un exceso de estos metales esta acumulación causa problemas de salud. O pueden ser otras partículas que pueden resultar cancerígenas. También pueden algunos materiales criar mohos y hongos que son perjudiciales para nuestra salud o contener, si son porosos, bacterias. Por lo tanto, buscamos en la medida de lo posible materiales que sean lo más químicamente inertes o que no liberen sustancias que sean muy perjudiciales. ¿Qué es un material químicamente inerte? Pues son materiales que ni en frío ni en caliente liberan nada y por tanto son los más seguros. Por ejemplo, el cristal y la cerámica, exceptuando algunos tipos de cerámica que llevan vidriado y que llevan, por ejemplo, dibujos que se hacen con óxidos que sí que pueden ser perjudiciales porque se hacen con metales, con óxidos de metales que son tóxicos. Exceptuando eso, la cerámica, el barro, por ejemplo, es seguro y es inerte. También, por ejemplo, se considera inerte la silicona.
Con lo cual, con estos materiales puedes estar seguro de que si haces tus elaboraciones, por ejemplo, en jarras de vidrio o en cazuelas de barro, o los remueves con espátulas de silicona, todo irá bien y no pasará nada. ¿Cómo ha cambiado el panorama de los materiales usados en fitoterapia desde hace una década para acá? Hace una década y en tiempos anteriores, cuando estudiabas sobre fitoterapia, te explicaban que jamás debes usar utensilios de aluminio. Y en algunos sitios también te hablaban del daño que causa el plástico a la salud. Y bueno, no solo en los cursos de fitoterapia, sino que por ejemplo en muchos libros de plantas silvestres y de medicina natural también te lo dicen. Una de las normas es no se puede usar aluminio, no se puede usar plástico. Pero con el paso de los años todo ha avanzado mucho, y no tanto por parte del mundo de la fitoterapia, sino más bien porque se hacen muchos estudios sanitarios y alimentarios sobre todo lo que puede resultar perjudicial para nuestro organismo. Y es que tenemos tal cantidad de personas enfermas, no solo de cáncer, sino con cientos de enfermedades autoinmunes, neurológicas y con intolerancias alimentarias y con alergias, pues que se investiga mucho todo esto. Las consultas están llenas de personas que padecen muchísimas enfermedades y dolencias que no padecían nuestros abuelos. Así que se hacen muchos estudios que no se hacían antes. Si tienes una app de noticias en tu móvil, verás que cada semana te llegan varias noticias de alimentos que se retiran porque han descubierto que llevan algo que perjudica a la salud. Y aquí también se incluyen materiales que se usan para cocinar o para hacer productos que vayamos a consumir, no solamente los alimentos. Recuerdo que en mis vídeos antiguos yo os recomendaba siempre la madera para remover, utensilios de madera, cucharas de madera. Sin embargo, ahora no lo hago y he sustituido todas mis cucharas, paletas, espátulas, etcétera, de madera por otras de silicona o de lino, ya que la madera acumula moho y bacterias. Cada año van saliendo materiales nuevos que son más sanos y que sustituyen a los que usábamos antes. Y me gustaría hacer un pequeño inciso sobre la silicona, porque claro, creo que hay cierto desconocimiento sobre la silicona. O sea, si yo te estoy diciendo que el plástico es malo, pero la silicona es parecida al plástico, entonces siempre me gusta explicar esto. La silicona es un polímero sintético que en gran parte se fabrica con sílice. El sílice es de lo que está hecho la arena y aunque se parece al plástico, es estable e inerte. Es bueno para la salud, a no ser que se caliente a más de 260 grados, que entonces ya se deshace y puede ya no migrar, sino soltar trozos. Ya se están sustituyendo hasta los envases de un solo uso de plástico por papel y por envases elaborados a base de desechos vegetales que son compostables o que se deshacen si son sometidos a las inclemencias del tiempo. Es decir, que o los puedes echar al cubo del compost con mondas de patata y restos de lechuga y se deshacen igual, o imaginaos que caen al mar, pues se acabarían deshaciendo y no hacen ningún daño. De hecho, el otro día estaba viendo en la tele que están sustituyendo envases de plástico de miel por envases de papel que son biodegradables. Imaginaos, todo esto está ocurriendo y es muy bueno. Y están creando, por ejemplo, productos que simulan al plástico, que están hechos de restos de vegetales, con lo cual parecen plásticos, sirven para lo mismo, tú no vas a notar la diferencia, pero si caen al mar no va a pasar nada porque se van a deshacer, y eso es el futuro, con lo cual hay cosas que yo os estoy diciendo aquí que quizás en el futuro no hagan falta, hacen falta ahora. Continuemos. Los materiales que no nos dañan a nosotros ni al planeta son el futuro. Pero si lo piensas bien, también son el pasado, porque nuestros antepasados no dejaban toneladas de residuos y en la mayoría de los casos no usaban materiales que atentaban contra su salud. Otra cuestión, ¿Sanidad tiene en cuenta lo que hacen los herbalistas?
en cuanto a estos materiales que usan, si pueden ser peligrosos o no? Bueno, pues la respuesta es sí y no. Sí, porque Sanidad tiene unas normas muy específicas sobre los preparados que puedes vender, dónde y cómo tienes que elaborarlos, en qué envase hay que venderlos o qué envase tiene que contenerlos y cómo tienen que estar etiquetados para que sean seguros y para que por ley sean legales. Más, por supuesto, las formaciones y cursos que debes realizar para poder elaborar estos productos y venderlos, mínimo manipulador de alimentos, pero hay más cosas, más cursos, y los permisos que hay que sacar para, por ley, que puedas vender estos productos, más todas las plantas venenosas o peligrosas o perjudiciales para la salud que la ley prohíbe vender en España. Y aquí ya abrimos un melón, que yo soy neutral, por favor, pero aquí ya abrimos un melón. Hay mucha gente vendiendo productos incumpliendo todas estas normas de sanidad y de la ley de este país y exponiéndose a multas elevadísimas. O sea, están vendiendo cosas que no está permitido vender y también están vendiendo cosas elaboradas de una manera que tampoco está permitido vender. Lo que pasa es que, claro, por mucho que la gente diga que la comunidad pagana es tóxica, no somos tan tóxicos porque todos sabemos que todo el mundo necesita comer y que las personas que venden estas cosas son para poder llevar comida a su mesa. Y bueno, por otra parte, la respuesta es no, como os dije, porque este es un sector minoritario. La mayoría de fitoterapeutas y herbalistas no venden, solamente elaboran productos para ellos y para su familia. Así que pasan desapercibidos para Sanidad, para la ley y tal. Y la mayoría de materiales que Sanidad prohíbe lo hace a través de sectores como la alimentación o el sector de las bebidas, que bueno, es el mismo, ¿no? Ética del herbalista en relación a si los productos que elabora y vende o da a otros contienen tóxicos y o metales. Debería estar en nuestra ética el elegir usar materiales lo más inertes químicamente o lo más inocuos porque vamos a consumirlos nosotros, nuestros familiares u otras personas si los vendemos. Yo entiendo perfectamente que a menudo los materiales más seguros son muy caros y hay herbalistas que tienen muy poquito dinero, sobre todo herbalistas artesanos, y usan materiales prohibidos porque no tienen otra cosa a mano, no tienen a su disposición otros materiales mejores. Entiendo los dos bandos, al que no tiene dinero para algo mejor y al que exige materiales seguros para que la población esté más sana. Así que por favor piensa muy bien en los materiales que usas e intenta elegir los mejores para la salud de todos. También quería hacer una anotación sobre si afectan más o menos estos tóxicos. Y esto lo estoy diciendo últimamente en todos los vídeos donde hablo de materiales que se consideran perjudiciales, ingredientes que se consideran perjudiciales, como la parafina, como los inciensos, etc. Este es otro pequeño disclaimer, en realidad. Ya sabéis que me gusta explicaros qué es natural y qué es perjudicial para la salud. Pero siempre puede ser un tema relativo si usas un producto unas cuantas veces al año nada más. El problema es que uses cada día un producto tóxico o que dejan tu organismo tóxicos. Ahí es cuando puede haber consecuencias para tu salud. Es decir, si tú vas a usar uno de estos materiales 1, 2, 3 veces al año, no te va a pasar nada. Pero si lo vas a usar constantemente, y con tus clientes igual, si lo van a consumir constantemente, ahí puede haber problemas para la salud. Por eso digo que es relativo. Y que si vas a usar uno de estos materiales 1, 2, 3 veces al año, no te asustes y no te preocupes mucho. Preocúpate si tú utilizas uno de estos utensilios cada día y en todas las elaboraciones que realizas. Y ahora sí, después de toda esta información, vamos con los materiales que se consideran los más perjudiciales a la hora de elaborar todo tipo de productos que vayamos a introducir en nuestro organismo. Materiales usados en los utensilios, sobre todo cuando calentamos nuestros preparados. En primer lugar, vamos a hablar del plástico.
el plástico, el material maldito en el siglo XXI, el asesino del planeta y nuestro por igual. Viene de la naturaleza, del petróleo que sale de las entrañas de la tierra, pero en cambio la destruye a la madre tierra. Es difícil de eliminar. Se tardan siglos en eliminar los envases que caen a la naturaleza. Y vivimos una lucha contrarreloj para deshacernos de todo ese plástico que hay acumulado en el planeta cuanto antes, porque nos está matando a todos. En cuanto a por qué no debemos usar plástico para calentar elaboraciones, pues es muy sencillo. Cuando el plástico se calienta, no solo al ponerlo al fuego o al baño María o meterlo en el microondas, sino también cuando se calienta al sol o con la temperatura ambiente, libera dioxinas en el líquido o en lo que lleve dentro. Y estas dioxinas causan cáncer, causan infertilidad y causan problemas hormonales. De hecho, se considera que hay muchas mujeres que han pasado por un cáncer de mama porque a lo mejor llevaban botellas en el coche que se calentaban al sol, o a menudo bebían agua en botellas de plástico que estaba liberando dioxinas en el agua que bebían cada día, que esa es la cuestión. Cada día. Mayor número de días que estás consumiendo esos tóxicos, mayor posibilidad de que te pase algo malo, ¿entendéis? Entonces el tema del plástico no es una tontería y por favor no es un tema espiritual, es un tema químico. En los últimos años se han creado plásticos especiales que pueden resistir al calor. Por ejemplo, se pueden meter en el microondas sin liberar toxinas, y se indica en el envase que pueden ir al microondas. Esto lo digo para que no metas cualquier plástico pensando que ahora el plástico se puede, porque no. El envase mismo suele tener unos símbolos que te dicen que es plástico, que se puede calentar y que puede ir al microondas sin que libere dioxinas ni ningún tipo de compuesto que te haga daño. Pero estos son artículos especiales para cocinar, que se encuentran en la sección de cocina y tal, no se encuentran en un bazar con un plástico de poca calidad. ¿Y para qué lo utilizaríamos, por ejemplo? Porque este ejemplo os lo pongo porque, por ejemplo, los que fabricamos jabón, en el microondas derretimos mucha cantidad de mantecas, o por ejemplo las bases de glicerinas para hacer jabón muchas veces las derretimos, incluso la cera de soja se puede derretir en el microondas. Entonces, pues a ver, yo uso vidrio, pero un envase de estos se podría meter al microondas, pero es un envase muy específico. Hablemos del aluminio. El aluminio es un material barato y maleable que se usaba mucho en las cocinas antiguamente. Por ejemplo, en coladores y en cazos para calentar la leche. Hasta que se descubrió que liberaba partículas de aluminio que quedaban acumuladas en el organismo humano al ser ingeridas con la comida cocinada en él. El aluminio se libera del organismo muy lentamente y al estar expuestos a altos depósitos de él podemos llegar a padecer Alzheimer, problemas renales, problemas óseos y un menor crecimiento de las células del cerebro. Hoy en día se venden utensilios de aluminio fundido revestidos de otros materiales, sobre todo sartenes, y se consideran muy buenas. Pero hay que tener la precaución de deshacernos de ellas cuando el revestimiento se raya, porque entonces liberarán aluminio que nos hará daño a la salud. También me gustaría decir algo, porque claro, se ha demonizado muchísimo en fitoterapia el uso de coladores de aluminio, por ejemplo, ¿no? Si vamos a colar algo caliente. Bueno, buscad coladores que sean de acero de calidad. Y así podréis seguir usando coladores en vuestras elaboraciones, simple y llanamente, así de fácil. Es que hay muchos utensilios que se han empezado a elaborar de otros materiales, así que si no queréis dejar de usar el colador, pues no compréis un colador de aluminio en un bazar, sino que comprad un colador de buena calidad que sea de acero. Cobre, y este es otro gran melón que vamos a abrir. Vuelvo a hacer disclaimer, yo soy neutral y entiendo las dos partes. Yo solamente os estoy dando una información, porque aquí hay un melonazo muy grande que es el de los alambiques de cobre.
El cobre es un material polémico en nuestros días, ya que también libera partículas de cobre que van a parar al preparado que elaboramos en estos utensilios de cobre. Si pasa un poco de cobre al organismo, no pasa nada, pero si se va acumulando es venenoso y tóxico. De hecho, hay personas que dicen, defendiéndolo, que un poquito de cobre es bueno porque elimina virus y bacterias y cosas. Pero claro, es que digamos que los efectos negativos son mayores que los positivos. O sea, vamos a ir viéndolo. La polémica de los alambiques de cobre. Estos alambiques se han usado desde hace generaciones para elaborar bebidas como el vodka y otros similares. Y ahora, pues la ley ha prohibido el uso de estos alambiques en algunas comunidades aquí en España. Entonces hay una polémica muy grande. Los ha prohibido porque son perjudiciales para la salud. Los fabricantes de vodka, por ejemplo, defienden que si los alambiques no son de cobre, la bebida no sabe igual que ha sabido siempre, que le da un sabor característico particular. Y la sanidad y el gobierno defienden que usar estos alambiques perjudica la salud de los consumidores. Y lo que quieren es que usen alambiques y otros materiales que son, pues, inertes. Y al margen están los herbalistas y los aromaterapeutas que destilan aceite esencial con estos mismos alambiques que se compran en tiendas de alambiques normalmente para fabricar vodka. ¿Cuál es el problema? Pues que los alambiques recomendados para la salud son los de cristal, los que se usan en laboratorios, y los de acero de alta calidad. Pero estos alambiques son carísimos. Un alambique de cobre puede costar lo más barato 60 euros. O sea que son más asequibles. En cambio, uno de cristal puede costar mínimo 700 euros. Y además, los alambiques de cristal y los de acero son muy difíciles de conseguir en este país hoy en día y hay que comprarlos al extranjero. Sin embargo, los de cobre se pueden comprar en tiendas online, se pueden comprar en Amazon, se pueden comprar en webs de tiendas que venden alambiques y hay pues una industria de todo esto, es muchísimo más fácil. Con lo cual esto es un melón. Yo no os estoy diciendo que no uséis alambiques de cobre, pero los están prohibiendo. Y pues la gente que fabrica sus aceites esenciales en casa y los artesanos y tal están como un poco al margen. De hecho, yo creo que probablemente algunos ni siquiera saben esto, de que los están prohibiendo en algunas comunidades. Pero claro, es un melón. Entonces sigo, os voy a contar más sobre el cobre para que os deis cuenta de la dimensión. En otros países se está prohibiendo también el cobre, incluso para hacer botellas, tazas y otros envases donde vayamos a contener algo que vayamos a comer o beber, o bien para envasar para guardar, o bien para beber o para comer, por ejemplo, platos, tazas, este tipo de cosas. También ha sido muy polémico, y todo esto viene de la Unión Europea, que es la que advirtió también de que el cobre es malo para la salud. Está siendo muy polémico también el tema de los pulpeiros en Galicia. ¿Qué pasa? Pues que desde hace generaciones se ha cocinado el pulpo en Galicia, ya sabéis, el pulpo a la gallega, se ha cocinado en ollas de cobre. Y entonces pues la Unión Europea desaconsejó el uso del cobre para cocinar. Entonces hay una polémica muy grande porque los pulpeiros dicen que toda la vida se ha cocinado el pulpo en esas ollas de cobre y que la gente no enfermaba y tal. O sea, otra polémica muy grande. ¿Pero por qué ocurre todo esto? O sea, ¿por qué nos dicen que es malo? Bueno, pues ocurre una cosa. Cuando los utensilios de cobre, como las ollas o los cazos, se mojan y se van oxidando, porque claro, una cosa es lo que os he hablado de los alambiques, pues que migra el cobre, ¿vale? Y puede haber acumulación en el organismo, pero aquí os estoy hablando de otra cosa ya con el tema de las ollas. Cuando los utensilios de cobre, como las ollas o cazos, se mojan y se van oxidando, van creando una pátina verde que se llama cardenillo y que resulta tóxica para la salud. También se crea en el bronce y en el latón.
Entonces, este cardenillo, esta pátina verde que es tóxica, es la que también da mucha polémica y ha hecho que se prohíban y que se vayan prohibiendo y que vayan saliendo leyes en distintos países donde se prohíbe usar utensilios de cobre. O se dice que, por favor, si vas a usar un utensilio de cobre para hacer algo de comer, tienes que limpiarlo muy bien para que no quede nada de esa pátina verde, porque es que es mala para la salud. El cobre en altas concentraciones puede causar cirrosis hepática, enfermedad de Wilson, Alzheimer y envenenamiento. Todo lo anterior que acabo de decir para el cobre también se aplica a los utensilios de latón, que es una aleación de cobre, zinc y otros metales, y a los utensilios de bronce, que es una aleación de cobre y estaño. Pero para no haceros este vídeo tan largo, pues os lo dejo así para no abrir también los melones del bronce y del latón, porque si no nos vamos a extender muchísimo. Interesante, ahora vamos a hablar del peltre, muy interesante. El peltre es una aleación de estaño, cobre, antimonio y en ocasiones plomo. He querido añadir el peltre porque, aunque en la actualidad los utensilios que se fabrican de peltre ya no llevan plomo, los antiguos sí lo llevan. Hay muchas personas aficionadas a comprar antigüedades que consiguen utensilios de peltre. No pasa nada si usas un caldero para hacer un hechizo de petición mágica o para hacer una pequeña hoguera, pero es que también veo herbalistas, sobre todo de América, es decir, de Estados Unidos, que intentan que todos sus utensilios sean objetos de anticuario para crear una estética más cottagecore. Es decir, quieren que sea todo muy vintage, que sea como de la típica mujer que vivía en una cottage en Irlanda y que todo lo que tenía pues era de esos materiales que se usaban en aquella época. Entonces, si os gusta reproducir esto, lo que hacen estas influencers, youtubers, porque también podéis verlo a lo mejor en Instagram, recordad por favor que hay que tener cuidado porque los utensilios de peltre de principios de siglo y siglos anteriores llevaban plomo, que es un veneno mortal y podría causar una tragedia. Entonces, obviamente yo no os voy a decir que no compréis antigüedades y yo os enseño antigüedades que compra mi padre y todo eso, pero simplemente que si vais a hacer una elaboración de fitoterapia, de herbalismo, de cosmética natural, pues que uséis otros materiales que son mejores, porque si usáis uno de estos antiguos, pues pueden ocurrir cosas malas. Con el peltre no solo se hacían calderos, ollas, cazos y sartenes, también se hacían vajillas, así que también es posible que en los anticuarios haya platos y cacharritos muy bonitos que sean de peltre, donde no deberéis meter nada caliente. Hierro. El hierro es un material peculiar, ya que es considerado bueno por unos y malo por otros. El hierro también libera partículas que migran a la elaboración que estemos haciendo dentro, pero para algunos es beneficioso porque son personas con bajos niveles de hierro y entonces les aporta lo que necesitan, por ejemplo, a las mujeres con menstruaciones abundantes o a personas anémicas. El problema es que a las personas sin falta de hierro o con exceso de hierro les puede causar una alta acumulación de hierro y hacerles daño a la salud, sin más, porque en general el hierro es considerado como un material buenísimo en cocina, maravilloso, ultra fenomenal. Pero bueno, pues eso, esto es más una curiosidad, porque la mayoría de la gente no tiene altos niveles de hierro, casi nadie, entonces pues puede ser perjudicial para algunas personas, pero bueno, os lo he puesto un poco más como curiosidad. La madera, muy importante. La madera es natural, pero cada vez más es considerado un material desaconsejable ya que es poroso y en su interior, tanto en poros como en arañazos, acumula restos de elaboraciones anteriores, bacterias y se crían hongos y moho dentro de los poros y los huecos y los arañazos. Cuanto más viejo es el utensilio, más problemas de este tipo tenemos, llegando a haber personas incluso que tienen que ser hospitalizadas por causa de listeriosis, salmonela o botulismo. Y ahora me gustaría contar un poco mi experiencia.
Como he dicho anteriormente, yo os recomendaba muchísimo el uso de materiales de madera, pero ya no, porque yo misma he sustituido todos los materiales que tenía de madera, exceptuando las tablas, por ejemplo, en la cocina de cortar, que no encuentro nada que me guste más, pero por ejemplo, todas mis paletas, cucharas y todo esto las he sustituido por utensilios de silicona o utensilios de lino, que sí que es alucinante, ¿verdad? Paletas de cocina de lino, que están mezcladas con algún polímero inerte o con silicona y tal, para darle forma. Y se consideran pues utensilios muy seguros. Que sí, que no es vintage, que no es así una estética cottagecore, pero bueno, yo en realidad busco que sea sano, ¿no? Y que sea seguro para nosotros. ¿Por qué lo sustituí? Pues porque aunque me gustaba muchísimo, llegó un momento en que había utensilios de cocina que tenían 10 años y empezaron a criar de golpe moho blanco. Y me volvía loca con eso y empecé a investigar sobre este tema, ¿no? Y sobre materiales para sustituir la madera. Y entonces empecé a encontrar gran cantidad de información sobre lo perjudicial que era la madera en este sentido y los materiales que hay con los que se pueden sustituir, porque cada vez se van creando más. Ahora vamos a hablar del acero. El acero es una aleación de hierro y carbono, pero puede contener muchos otros metales en pequeñas cantidades. El acero tiene sus partidarios y sus detractores. La clave está en que si es acero de calidad es totalmente seguro, pero si es acero barato que compras por ejemplo en un bazar, pues puede liberar níquel y cadmio u otros metales que pueda contener que son perjudiciales para la salud. El acero seguro es el acero inoxidable 1810. Pero vamos, que si compráis acero, utensilios buenos, que no son de un lugar barato, sino que los compráis en sitios de cocina y tal, baterías de acero de calidad y todo esto, yo uso cazos de acero y son fenomenales. A ver, yo soy bastante partidaria del acero, pero eso es que los utensilios que yo tengo no son utensilios baratos ni nada de eso. Esa es la clave. Es muy fácil. Si son de calidad, son buenos y son inocuos. Si son baratos, pues incluso hay acero que se dobla. Imaginaos, es que la calidad es la clave. Teflón. Otro material maldito. Lo nombro solo por si usáis algún utensilio de cocina revestido de teflón en vuestras elaboraciones. Es un material que se usa para provocar antiadherencia, pero si se calienta por encima de 260 grados produce gases tóxicos. En 2015 se prohibió que el teflón llevara ácido perfluorooctanoico o PFOA, ya que era muy nocivo para la salud, con lo cual los utensilios de teflón anteriores a 2015 son malos para la salud. Entonces esto es simplemente por si elaboráis algo en la cocina y vais a coger algún cacharro viejo que esté revestido de teflón, que sepáis que no es bueno. Bueno, esos son los materiales de los que os quería hablar. Seguro que se me escapa alguno, seguro que hay más, seguro que se os ocurren algunos más, pero bueno, ya os he dado la turra bastante. Así que como final me gustaría señalaros cuáles son brevemente los materiales más seguros. Y estos son el cristal, el barro, mejor si no es vidriado o si no tiene dibujitos de colores, el acero inoxidable de alta calidad, el titanio, que se considera uno de los mejores pero es muy caro, y la silicona. Son considerados los más seguros. Y me gustaría hacer una anotación porque muchas veces usamos también Pirex. El Pirex, que es una marca en realidad, pero ese tipo de vidrio lo hay de otras marcas ya también, que son este vidrio que venden en jarras medidoras, que no son de plástico, son de vidrio, pues es un material muy seguro, que se utiliza tanto en cocina como en laboratorios y que es vidrio borosilicatado y también se llama borosilicato, es decir, son jarras de borosilicato. Los utensilios de la marca Pirex y de otras que son similares, pero también hay muchas jarras que son también medidoras que son simplemente de vidrio, a lo mejor no son de borosilicato, porque yo
Tengo unas que os enseño que son de vidrio, totalmente, no son borosilicato. Pero esto lo cuento por si os interesa saberlo, porque claro, estamos usando estos materiales y ¿son seguros o no son seguros? Pues sí, el borosilicato es un tipo de vidrio que también es seguro y que se utiliza en laboratorios y en cocina. Y eso también quería que lo supierais. En resumen de todo esto, pues lo que hay que hacer es buscar dentro de lo que nos permite nuestra economía, pues lo que sea más inocuo para nosotros, para los nuestros y para nuestros clientes si también vendemos. Y ya está, que sí, que a lo mejor ahora os ha explotado la cabeza con todo lo que os he dicho y decís, oh Dios mío, pero también hay que dar una buena noticia y es que se están sustituyendo muchísimos materiales y cada vez se busca más que los materiales que usamos sean seguros, con lo cual lo más probable es que en los próximos años ni siquiera tengamos que preocuparnos de todo esto porque cada vez se van usando materiales mucho más seguros, no solo en los utensilios con los que elaboramos, preparados calientes, sino también en los materiales que contienen los productos, los ingredientes y tal que nos venden. Así que poquito a poco vamos mejorando todo esto en cuanto a la seguridad nuestra, a nuestra salud y a la salud del planeta. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo este video podcast. Muchísimas gracias por verme si habéis llegado hasta aquí. Muchísimas gracias a mis mecenas que siguen aquí apoyándome y que cada mes pues están aquí y me apoyan. Y pues espero que os haya gustado muchísimo y como siempre os digo, nos leemos en la próxima entrada, nos escuchamos en el próximo podcast o nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!